7:25. Gracias al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político, económico. Le preguntaba en principio que cómo le fue por Guayaquil, supongo que estuvo aquí en nuestra ciudad. A ver, realmente bastante bien. Se mantuvieron un par de reuniones. Ajá. Pero fundamentalmente se pudo trabajar el tema intergremial para tratar un proyecto de ley. O sea, realmente fui por otros temas más que por el acuerdo. Y lo que estamos viendo es que el tema del acuerdo hay que manejarlo de manera responsable, evidentemente. Ya está firmado, todavía no está validado por la Corte Constitucional o por la Asamblea, dependiendo de lo que la Corte determine. Pero definitivamente sí nos plantea retos en materia de competitividad y retos importantes que tienen que ser subsanados, ya no en materia del acuerdo, sino en corregir las distorsiones internas. Y precisamente me ha llamado la atención la nueva visita de Ricardo Hausmann del Harvard Lab, porque él hace un año más o menos ya nos planteó algo muy, muy interesante desde su título. Él nos decía que el Ecuador no crece porque se ha puesto candados a sí mismo. Y en algún momento yo decía, firmar los acuerdos comerciales, y sigo sosteniéndolo, es positivo. Nos plantea retos, pero esos retos también tienen que ver con no ponernos a competir o a un concurso de nado, como un ejemplo, un concurso de nado en mar abierto con zapatos de plomo y esposas en las manos. Ajá. Ahora, ¿a qué candado se refería el representante norteamericano, don Rodrigo? Cantidades innecesarias de trámites, falta de homologación de normas entre países, exceso de regulaciones que tenemos en materia laboral, tenemos exceso de regulaciones en materia normativa para sacar un registro sanitario, para entrar en un proceso de creación de empresas. Se ha facilitado considerablemente, pero todavía un cierre de una empresa toma 4 o 5 años. Y cuando una persona invierte analizando todas las opciones. Los costos de despido, por ejemplo, de desvinculación laboral en Ecuador son absurdos. Y ahora estamos viendo, precisamente en la entrevista anterior, una situación que genera incertidumbre principalmente, que es el tema eléctrico. El tema de inseguridad se lo está trabajando. Confiamos que estos sacrificios que está haciendo la ciudadanía y el sector productivo puedan solventarse y solucionar en alguna buena medida los problemas de seguridad. Y tenemos evidentemente la pugna arancelaria con nuestro vecino Colombia, que también genera incertidumbre, porque son temas de política interna que hay que ver cómo no elevarlos al mercado internacional. Cuando uno afecta al comercio, afecta a la generación de riqueza, y eso obviamente genera conflictos en el futuro. Ahora, don Rodrigo, sabemos que los representantes de un sector político van a estar siempre opuestos a este tipo de acuerdos comerciales, ¿verdad? Pero hay otro sector que en este caso representan al sector empresarial en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no se ha impulsado? Si hace un año nos dijeron lo que había que hacerse para eliminar tantas trabas, tanto papeleo burocrático, ¿por qué no se ha comenzado a eliminar todo eso? A efectos de llegar a un acuerdo que ya tenga eliminadas esas barreras y le permita al Ecuador fluir dentro del comercio, que para estos retrógrados de la economía dicen que, por ejemplo, va a ser una explotación, que la soberanía, que esto, lo otro, y no se dan cuenta que mientras el Ecuador más exporta, no solamente que ingresan más divisas al país, sino que además genera más trabajo interno en diferentes sectores, que es lo que más se está demandando en el Ecuador, aparte del tema de darnos tranquilidad y seguridad a todos los ecuatorianos, ¿no, Rodrigo? A ver, yo creo que aquí hay varios aspectos. O sea, muchos de los temas de competitividad no son nuevos, no tienen ya que ver a mi criterio con ningún color político, y en eso sí quiero ser un poco
en que debía reducirse con tendencia a cero, y se llegó a bajar nuevamente al 2%, y en el 2024 lo recuperamos, por decir, utilizar la palabra, se lo volvió a subir al 5%. Entonces aquí vienen esas son las distorsiones. Entonces, bueno, el IVA sabíamos que iba a tener cierto tipo de repercusiones, pero era más manejable. Y el otro tema que sí estuvimos siempre de acuerdo es corregir la distorsión de los subsidios. Entonces, en ese aspecto ya se corrigió bastante. Los subsidios, eso es importante, no se han eliminado en Ecuador los subsidios a combustibles, se redujeron sustancialmente, y eso vamos a vivirlo ahora, porque la famosa franja de precios de los subsidios todavía se mantiene. De hecho, esta crisis en materia de energética por el tema del estrecho de Hormuz y la guerra con Irán de Estados Unidos es un tema unilateral, o ahí están, o sea, una decisión unilateral de Estados Unidos de atacar Irán, sí está pasando factura, no solamente a ciertos países, sino en general. Entonces, estas decisiones sí tienen una repercusión en el concierto internacional, y como digo, al no haberse eliminado los subsidios, sino solamente se redujeron sustancialmente, la banda de precios se mantiene con una reducción de hasta el 10 y una elevación hasta el 5, pero el gobierno ahorita comienza a subsidiar nuevamente diésel, y al igual, combinado con la situación energética, no solamente subsidia diésel, sino también tiene que pagar más por el diésel que está consumiendo para generar energía eléctrica. Ese es un tema que también es un poco sensible, pero ya vamos 2 años y pico de gobierno y seguimos hablando de los mismos problemas en materia eléctrica de lo que estábamos hablando en el 2024. Lo que pasa es que ya no es fácil echar la culpa a las mismas circunstancias de hace 2 años, cuando ya ha habido todo el tiempo del mundo. Y hay 6 acciones fracasadas de contratación de energía en termoeléctricas, hay varios procesos que están todavía pendientes, y estamos viendo que el viaje en la zona norte del Coca-Cola Sinclair nos está pasando factura nuevamente, y Guayaquil, Quito y ciertas ciudades lo están viviendo. Si se le añade a eso, don Rodrigo, el tema de la caída en la producción petrolera, los problemas que viene generando la refinería de Esmeraldas, no sé si boicot o de hecho algún problema de estos incendios últimos que ha paralizado y que hasta ha tenido repercusiones en cuanto a combustibles para aviones, que ha repercutido también en el turismo y en los vuelos internacionales. Algo está ocurriendo y que no cuadra dentro de las aspiraciones del nuevo Ecuador. A ver, Orlando, yo creo que no es algo que está ocurriendo, sino algo que no está ocurriendo. Y me topa en materia energética. El tema de refinería es el último eslabón de procesamiento de crudo para llegar al consumidor final, donde en la refinería entra el petróleo y se procesan derivados, diésel, gasolina, gas licuado, de acuerdo a las necesidades y la capacidad de la refinería. Pero si nosotros nos ponemos a ver ya en crudo, la producción petrolera de los últimos 4 o 5 años ha venido en franco descenso, y la ausencia de inversión en petróleo es evidente y permanente. Entonces no es un tema solo de decir la refinería, eso es lo último, como digo, el último eslabón aquí en el Ecuador para producción de derivados, pero sí tenemos un problema mucho más grave en que la producción petrolera, donde están los fuentes de ingresos, está completamente caída. Entonces esa producción es la que tenemos que recuperar, pensando ya en un proceso de
Así es. Retomemos el tema del acuerdo de comercio recíproco para fortalecer la cooperación económica entre Ecuador y Estados Unidos. Los trabajadores vienen insistiendo en que le están metiendo también la mano a algunas leyes laborales aquí en el país. ¿Qué tan cierto es eso cuando el gobierno sostiene que más bien lo que se está evitando es el trabajo juvenil en algunos sectores del Ecuador? A ver, el acuerdo de comercio recíproco tiene el apéndice, el anexo 2 y el anexo 3. En el anexo 3, en su página 9, está el capítulo 2.14, para ser exactos. Ajá. Y en este 2.14 claramente determina más bien que hay un compromiso del Ecuador para reducir el número de personas para que conformen un sindicato, al igual que hay el compromiso del Ecuador de crear sindicatos con rama de actividad. ¿Ya? Entonces, esto sí es cierto, hay una inserción del tema laboral dentro del acuerdo, y evidentemente son temas que generan también incertidumbre. O sea, el acuerdo recíproco, tengamos claro que hay otro detalle. El acuerdo tiene una vigencia. A ver, regreso. La sobretasa impuesta por el presidente Trump en febrero tiene una vigencia de hasta 150 días. Julio de este año. Julio de este año. Ajá. ¿Ya? Entonces, nosotros entramos a una negociación para reducción o de preferencia eliminación de la sobretasa. La sobretasa se elimina al 53% de los productos de exportación ecuatorianos y se mantiene para el 47%. En el 47% constan los más relevantes: camarón, atún en sus distintas formas, brócoli para la sierra. ¿Ya? Esta sobretasa permite que entramos que nos lleva a tener esta negociación, nos lleva a firmar un acuerdo en el cual, si la sobretasa es temporal, los compromisos del Ecuador hacia Estados Unidos, validando que las importaciones puedan venir, no son temporales, son permanentes, y estamos hablando de una eliminación de más del 90% de los productos de importación al Ecuador, que vendrían ya con una desgravación a 4 años. Ejemplo, leche y lácteos. Leche líquida está excluido. Ok. Leche en polvo tiene un contingente de 500 toneladas métricas que representan más o menos 4.200.000 litros en el año. Pero cuando tú te pones a ver en el tercer anexo y comienzas a revisar el listado de desgravaciones, tú ves que quesos y yogures, por ejemplo, también lácteos, sí pueden entrar al Ecuador en un plazo de 4 años, ya de manera sin aranceles y sin cupos. Entonces eso está en el acuerdo. De igual manera sucede con carne de pollo, carne de cerdo, en donde ciertos cortes tienen cupo y son limitados, pero otros cortes sí entran ya más abiertamente. Eso ha hecho que algunos sectores digan que más bien el Ecuador abre, ¿verdad?, el espacio para la importación, mientras Estados Unidos cierra para la exportación o para la importación hacia ellos de nuestros productos. ¿Es así esa afirmación? Es así, la afirmación es real. O sea, no es que se cierra. Ajá. Yo creo que cerrar es, pero Ecuador sí abre el ingreso de productos norteamericanos en su gran mayoría, como digo, más del 90%, y Estados Unidos no termina de abrirnos, por ejemplo, como digo, el caso de brócoli, atún y camarón, por ser los más relevantes, se queda todavía con una sobretasa, e inclusive algunos sectores que en el 2024 tenían aranceles
Otra preocupación del sector agrícola es que el acuerdo establece que Ecuador debe reconocer los estándares técnicos de Estados Unidos. Ese es el otro tema. La Agencia de Regulación y Control Zoe Fitosanitario del Ecuador es la agrocalidad. La contraparte de agrocalidad es EFIS. Entonces ahí se viene y también se homologan todas las normas de EFIS al Ecuador. Y entran. Pero ahí viene la otra lógica. Si nosotros queremos exportar de Ecuador a Estados Unidos, habría que ver si esa homologación es tan transparente o no. Eso ya solo el tiempo lo dirá. Por otro lado, el Ecuador tenía medidas de proteccionistas que han sido tema de debate durante muchísimos años. Eso también yo creo que hay que también ponerlo en el tapete. No es un tema que se le ocurrió ahorita a Estados Unidos, que son las licencias previas de importación. Entonces tú necesitas de importar quesos para que el tema de leche. Entonces el Ministerio de Agricultura decía, a ver, un ratito, yo necesito revisar si es que te doy la licencia o no te doy la licencia. Eran las licencias no automáticas de importación. Eso de ahí también es una exigencia clara y está expresado perfectamente en el acuerdo, que se elimina. Así como una serie de aspectos. Hay una cláusula que a mí sí me incomoda un poco, la cláusula 5.1, que es una cláusula donde se alega seguridad nacional. Pero habla de que si Estados Unidos tiene conflictos arancelarios o no arancelarios con un tercer país, te dice que el Ecuador debería alinearse a la posición de Estados Unidos. Esta situación inclusive genera un ruido al mismo presidente de la República, que dice que nosotros no vamos a dejar de negociar con Estados Unidos, con China, que es un socio comercial importantísimo, porque Estados Unidos tenga discrepancias. Y eso es una realidad. O sea, imagínate lo que sería cerrarlos a uno de los principales mercados del mundo y adicionalmente cerrar no solamente nuestras exportaciones, sino también las importaciones que tenemos. Los productores porcícolas también temen una caída de las ventas a nivel interno, porque también la carne estadounidense a este nivel dice que podría entrar mucho más barata por el menos costo productivo que ellos tienen en Estados Unidos. Estados Unidos mantiene subsidios a ciertos sectores del sector agrícola, particularmente en este caso el precio del maíz. Ajá. Ya, ahora viene el otro lado. El Ecuador, a diferencia sí hay algunos kits, algunas cosas, pero más bien tiene ciertos temas que generan complicaciones. La misma regulación laboral en el Ecuador es bastante más complicada que en Estados Unidos. O sea, aquí tienes una serie de reglas y trabas que te generan un costo adicional en el manejo laboral, que Estados Unidos no los tiene. El mismo trabajo por horas que Estados Unidos mantiene prácticamente como forma de trabajo, aquí está prohibido, y la población se ha pronunciado un par de veces al respecto. Entonces, y luego vienen los parámetros de productividad, los costos productivos de design, la mecanización han permitido bajar costos sustancialmente. Ahora sí, la misma guerra nos va a complicar a todos con el costo de fertilizante, pero esa productividad norteamericana es donde nosotros sí hemos venido reclamando. El Ecuador, si quiere abrirse al mundo, que se abra, y es muy abierto en esa línea, pero también hay que ver cómo mejorar los parámetros de productividad. Caso contrario es lanzarse, lo que te había dicho inicialmente, es lanzarse a un concurso de nado en mar abierto con zapatos de plomo y las manos esposadas. Finalmente, el ministro de Comercio Exterior, el señor Jaramillo, dice que esta es sencillamente una relación de un primer paso, que va a haber una segunda negociación más profunda para ahí sí ampliar en diversos ámbitos el acuerdo comercial, incluyendo la seguridad, señala. Es que tiene que haber una segunda parte, salvo que Estados Unidos considere que ya no la necesita, pero... ¿Y esa segunda parte será cuándo? ¿Cuando termine los 150 días de los aranceles impuestos por Trump? Exactamente, a partir de esos 150 días.
norteamericana una vez. Y ahora Trump cambió un poco el argumento y lo vuelve a imponer al mundo entero. Y entra a las negociaciones bilaterales, que son lo que a él le gusta. No puedes quedarte ahí pensando que ahí se soluciona todo, porque todavía hay un sinnúmero de temas que hay que negociar con Estados Unidos, pero también hay que reconocerlo que Estados Unidos sí cambia su posición futura con respecto a las negociaciones bilaterales con Ecuador, ya abriéndole al Ecuador en gran medida, y el punto de partida ya es otro. Ya el punto de partida en el mes de agosto, como menciona el presidente, el punto de partida ya tiene que ver con otras condiciones. Ya el Ecuador ya homologó sus temas con IFIS. Ya el Ecuador acepta modificar sus relaciones, su normativa laboral. Ya el Ecuador acepta estas cláusulas geopolíticas. Porque la sobretasa es la que se cae, pero el acuerdo suscrito, obviamente asumiendo que esto va a pasar el proceso de Corte Constitucional y posterior a la Asamblea, evidentemente ya está suscrito y eso ya no tiene marcha atrás. Estas cosas son las que hay que observar y son las que más alertas generan, más allá de los productos individualmente. O sea, más allá de que si el queso, la leche, el pollo, el cerdo o el maíz. Hay temas de fondo que se trataron en este acuerdo, que para una futura negociación cambian el punto de partida para el Ecuador. ¿Qué es lo que puede negociar? Porque ya como que se dice, ya soltamos mucho y el otro ya no necesita negociar mucho más. Queda claro, don Rodrigo, y sobre todo por la explicación que usted da y el conocimiento que tiene del tema para la orientación de vida de nuestros ecuatorianos que nos siguen en redes. Le quedo agradecido por así hacerlo al señor Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político y económico en diálogo aquí en OMC Noticias. Lo dejo con su salud de despedida, don Rodrigo. No, más bien, muchísimas gracias, Orlando. Yo creo que el acuerdo comercial recíproco es una cancha inclinada, evidentemente. Yo creo que el Ecuador tiene que tomar decisiones al interno. No estoy tan seguro si estas decisiones van a salir del gobierno. Estoy convencido que el sector privado, y en eso estamos trabajando, que el sector privado tome las decisiones y le diga, ok, señor gobierno, usted ya firmó esto, ahora necesitamos corregir este artículo de tal decreto, esta otra cosa, urgentemente, porque el Ecuador sí tiene capacidad de competir, sí lo ha demostrado históricamente, más de 200 años de agroexportaciones, pero no podemos tampoco hipotecar el futuro por unas decisiones del momento. Entonces, con eso yo me quedo y más bien te agradezco muchísimo y un saludo a todos los internautas que nos han seguido. Muy gentil, gracias, buen día. 7:52 minutos, una vez más le agradecemos a don Rodrigo Gómez de la Torre el diálogo aquí en OMC Noticias sobre el tema del acuerdo comercial con Estados Unidos. Hay que ponerle ojo y ahí está la expectativa de lo que resuelva la Corte, la Asamblea y el propio gobierno y luego los empresarios como acaba de indicarlo.